Entonces, bueno, y en los quizzes la próxima semana que estamos 16 y 17, ¿ok? 16 y 17, listo. Bueno, a las 3 de la tarde, pero hacemos clase primero, a las 4, pero hacemos clase primero para terminar el tema. ¿Les parece bien? ¿Cuándo, profe? Qué pena. El quiz 16 y 17 a las 4 para que estemos los dos grupos, pero hacemos la clase a las 2:30, ¿les parece? Porque no sé cómo, si no acabamos tema hoy y mañana, tenemos que acabar el miércoles. ¿Les parece bien? Pues hay que acabar el tema. ¿Listo? Vale, profe, pero ese tema no entraría No, en el quiz, ¿cierto? Nunca ha entrado el tema que hablamos, pues no les puedo evaluar lo que todavía no hemos hablado, ¿ok? Vale, profe. Hasta lo que vemos hoy. Y para el parcial es la totalidad del tema, ¿ok? Listo. Bueno. Profe. Dígame. Una pregunta, ¿para el quiz se evaluarían los temas pero de este corte o ya es...? No, el quiz solo lo de este corte, ¿ok? Listo, señora. Los quizzes solamente lo de este corte, los parciales son los que son acumulativos. Es un examen final, ¿ok? Pero normalmente, pues yo personalmente, no sé los otros docentes, hablo por mí. Generalmente, pues, digamos que la mayoría de las preguntas, y no es para que solamente estudien eso, las hago de la última parte que no se ha evaluado, ¿ok? Vale, profe. Pero igual pueden salir algunas preguntas generales para que no dejen de repasarlo al principio, porque de golpe les sale una pregunta y me van a decir, ay, pero usted dijo que era solamente de la parte final, ¿ok? Listo. Entonces vamos a terminar lo que empezamos nosotros. Nosotros habíamos hablado del género Clostridium, ¿cierto? Pero del Clostridium tetani y del Clostridium botulinum. Ahora nos falta hablar de los que son invasivos, que son el Clostridium difficile y el Clostridium perfringens. Creo que me lo salté por acá, vamos a ver. Son los dos de este género que sí pueden invadir tejidos y que hacen, pues, son la presencia de estos microorganismos es sinónimo de la ausencia de oxígeno, de la coinfección en muchos casos con otros microorganismos. Para recordar, son anaerobios estrictos, de manera que el tejido debe estar desvitalizado, pues no hay oxígeno y todo lo que pues tiene un coeficiente de oxidorreducción bastante bajo. Y por lo general están compartiendo o en sinergia con otros microorganismos que son los que terminan por agotar el oxígeno del sitio, facilitarle y hacerle un microambiente a este tipo de microorganismos. Y eso, pues, ¿qué pasa con el paciente cuando está sufriendo toda esta agresión por parte de los microorganismos, que algunos de ellos pueden ser parte de la microbiota, como estafilos y estreptos y demás, y algunas levaduras que también se pueden organizar allí para utilizar y aprovechar ese tejido que está, que perdió la protección de la piel, que está herido, que está, bueno, una cantidad de circunstancias que facilitan la multiplicación de este tipo de microorganismos. Pues el paciente va a sufrir una infección por más de un microorganismo, con todo el impacto de las enzimas, toxinas y todo lo demás que producen estas bacterias. Y eso, pues, lo que va a hacer es que la magnitud de la lesión, la dificultad para el tratamiento, pues, son mayores. Digamos que el Clostridium perfringens es un microorganismo capaz de producir una gran cantidad de enzimas y toxinas, y eso es lo que lo hace con ese gran potencial de virulencia que es el que tiene, ¿no? Una de esas toxinas es una lecitinasa, que es capaz de desdoblar la lecitina de tal manera que puede afectar directamente tejidos.
tiene una toxina T que tiene efectos hemolíticos y necrosantes, entonces ya uno se va imaginando qué tipo de lesión es la que está produciendo, ¿cierto? Además, en qué tipo de pacientes, porque eso también uno tiene que ir como hilvanando esas ideas. Un paciente que puede estar con un paciente diabético, un paciente quemado, todo ese tipo de pacientes, porque mientras el paciente pues está, digamos que hospitalizado por otro evento, pues puede que no tenga el mismo riesgo. Un paciente que sufre una lesión en un accidente, un accidente de motocicleta que pues le expone el hueso, le daña la piel y pues se infecta con otros microorganismos, y este microorganismo llega y empieza a utilizar otra de sus armas, que es por ejemplo la ADN-asa, que va a desdoblar el colágeno del tejido subcutáneo del músculo, y ya aquí nos da una idea hasta dónde puede llegar, ¿sí? ¿Se acuerdan del estrepto y del estafilo que producían lesiones a nivel subcutáneo, de la fase y demás? Entonces, este señor también puede agravar esos cuadros clínicos. También produce contaminación de alimentos, o sea que es capaz de producir una enterotoxina que produce diarrea, que puede manifestarse más o menos pasadas entre 6 y 18 horas de la ingesta del alimento, con una hipersecreción en el yeyuno del ilion. Obviamente estos pacientes van a tener pérdida de fluidos y de electrolitos, tiene pues número de posiciones aumentadas, el aspecto de la materia fecal pues es obviamente pues líquida. ¿Cómo empieza este tipo de lesiones en pacientes? Pues recuerden que es un microorganismo que es esporulado, de manera tal que la espora entra en contacto, alcanza las heridas. Ya vimos pues más o menos las condiciones en las que debe estar ese tejido para que la bacteria pueda, el esporo pueda caer ahí y alcanzar su forma en la que puede ya, es una bacteria con potencial bioquímico y empieza a producir enzimas y toxinas. Mientras ese esporo no pasa nada porque no tiene capacidad bioquímica, ¿cierto? El problema es cuando ya alcanza su forma de bacteria y vegetativa, su forma vegetativa, y empieza a ser activa bioquímicamente. Proliferan en un ambiente con potencial de óxido de reducción bajo y son capaces de fermentar carbohidratos del tejido invadido, produciendo gas. Por eso las lesiones son crepitantes, con una gran cantidad de gas, y eso las hace más dolorosas. Se extiende la necrosis tisular, causa anemia, porque dijimos que había una enzima que podía producir hemólisis, ¿cierto? Entonces aquí dijimos nosotros que la toxina T tenía efectos hemolíticos y necrosantes, y entonces ¿cómo se ve en el paciente la actividad de esas toxinas? Porque eso es lo que uno tiene que terminar por pensar. ¿Por qué se ve eso en el paciente? ¿Por qué la presencia de esa bacteria causa esas manifestaciones clínicas? Y cuando ustedes las vean, cuando vean ese tipo de pacientes, van a empezar a entender, bueno, sí, la bacteria está ahí y podría pasar, pero no, ellas empiezan a multiplicarse, tienen un paquete enzimático y de toxinas y empiezan a producirlas, y eso obviamente empieza en el sitio donde se están multiplicando, se vuelve sistémico porque obviamente hay una respuesta de los marcadores de inflamación y demás, y luego puede terminar siendo sindrómico, afectando toda la economía del paciente, ¿cierto? Necrosis tisular, anemia hemolítica, una toxemia grave y la muerte. Es una enfermedad que si no se hace un diagnóstico rápido, un acompañamiento con una terapia de antibióticos que sea el adecuado contra este microorganismo, pues el paciente puede fallecer. Se produce la gangrena, que es una infección de carácter sinérgico en tejidos blandos. Por ejemplo, una herida quirúrgica abdominal contaminada por la microbiota intestinal. Otros factores de riesgo que pueden facilitar la presencia de estos microorganismos: la malnutrición, la diabetes, la obesidad. Todo este tipo de pacientes corren con ese riesgo. Como manifestaciones clínicas: gangrena gaseosa, celulitis anaerobia y endometritis. La celulitis anaerobia tiene mayor presencia, digamos, mayor producción, porque utilizan los carbohidratos, los fermentan y pues liberan gas.
En la gangrena hay ausencia de inflamación, dolor y toxicidad, ¿no? En la celulitis anaerobia. En la endometritis, que es la necrosis del tejido uterino, pues la bacteria puede alcanzar la vía hematógena, produce una hemólisis intravascular masiva debido a la toxina alfa. Aquí unas imágenes para que ustedes vean, esta paciente es una paciente que utiliza drogas, pues jeringas que comparte con otras personas, que las deja destapadas y demás, y obviamente pues va a tener la llegada del esporo, la presencia de la bacteria en su forma vegetativa y la producción de las toxinas. Es una gangrena para que ustedes observen cómo hay necrosis del tejido, eritema. Fíjense que está edematizado hasta la mano, el brazo, parte del antebrazo, ya todo el codo, ahí se observa necrosis, y en las imágenes diagnósticas se alcanza a observar la presencia del gas. Entonces eso es doloroso, crepitante y demás. Para el diagnóstico, pues hay que buscar la posibilidad de el posible sitio por donde pudo haber ingresado el esporo y empezar el compromiso del paciente. Para una muestra para cultivo, son bacilos grandes, gram positivos, formadores de esporo, que se van a poder aislar de la muestra procedente de la lesión, aislados en medios enriquecidos, en condiciones anaeróbicas, con pruebas bioquímicas para el diagnóstico y diferenciación de especie, hemólisis, actividad de lecitinasa, se pueden sembrar, a veces las siembran en agar yema de huevo para ver que hay la actividad de la lecitinasa, la presencia de la DNasa. Como tratamiento, pues desbridamiento quirúrgico, administración de antibióticos que sean los antibióticos a los cuales sea sensible con la menor concentración mínima inhibitoria, pues para poder utilizar el más adecuado. Se usa antitoxina, generalmente es polivalente porque hay otros Clostridium, hay Perfingen, Nongi, Histolyticum y Septicum. Y generalmente la intoxicación alimentaria, el tratamiento es solo sintomático para evitar el desequilibrio electrolítico y la deshidratación del paciente. Hay otro de estos que es famoso también, que es el Clostridium difficile y está asociado a una enfermedad diarreica. Produce, si no se trata a tiempo, no se corrige el factor de riesgo que lo puede facilitar, entonces puede producir y terminar en una colitis pseudomembranosa. Se diagnostica por la presencia de la toxina o obviamente la diarrea que empieza, que es profusa, líquida, bueno, en fin, asociada por lo general al uso de antibióticos intrahospitalario en personas mayores, generalmente asociado a clindamicina y al uso de la ampicilina. Aquí una imagen para que recordemos más o menos el contacto con las esporas adquiridas en el entorno del hospital. La espora germina en el intestino del paciente, toma la forma vegetativa, que es la que es capaz de producir dos tipos de toxina, una citotoxina B y una enterotoxina A. En la imagen de la izquierda vemos los enterocitos y la microbiota en un equilibrio normal, y si ustedes se alcanzan a ver, por acá se alcanza a ver un bacilo, un Clostridium difficile. Los Clostridium son gram positivos y son más grandes que las enterobacterias. Las enterobacterias son pequeñas, parecen más bien como enterococos. La Escherichia coli es pequeña, pero es gram negativa, ¿cierto? Y esto sería como esporas procedentes del entorno hospitalario que las tenía el paciente pues, a nivel de su intestino. Y el uso de esos determinados antibióticos de los cuales ya hablamos pueden destruir ese equilibrio, alterar la microbiota y permitir, al perder, a perder la microbiota, permite que el número de Clostridium aumente. Y una vez que aumentan, empieza a producir esas dos toxinas que van a afectar al enterocito y al tejido. ¿Y cómo se va a manifestar? Pues por diarrea. Las toxinas lesionan los enterocitos,
hay mala absorción, hay pérdida de líquido, aumenta el líquido de la luz intestinal y obviamente pues eso se manifiesta con aumento de deposiciones y aumento en el aspecto de la materia fecal. Si no se corrige, se puede formar una pseudomembrana que es de mucina y restos celulares y puede terminar pues complicado el paciente. Es una actividad importante en muchos hospitales, constituye una causa significativa de morbilidad en pacientes de edad avanzada. Y lo que dijimos, el paciente puede ser portador, pero está equilibrado, o adquirirlo en el ambiente intrahospitalario. Quien permite que se altere la microbiota por lo general es el tratamiento con antibióticos. Y ese crecimiento, ese desequilibrio pues permite el crecimiento. Las bacterias en fase de multiplicación, o sea, en la forma vegetativa, elaboran proteínas A y B que actúan como toxinas. Está la citotoxina B y la enterotoxina A. La diarrea resultante puede evolucionar hasta una colitis pseudomembranosa. Puede ser acuosa, digamos, solamente sin leucocitos ni hematíes, pero también puede encontrarse hematíes. Presenta un dolor abdominal tipo cólico, muy característico, pues asociado a la diarrea en esos pacientes que están recibiendo esos antibióticos, con aumento de los leucocitos y aumento de la temperatura, como dos marcadores ahí del proceso infeccioso. El tratamiento comienza cuando en primera instancia se suspenden los antibióticos y recibe, si no, digamos, no hay una remisión con el solo hecho de suspender el antibiótico, entonces hay que administrar metronidazol o vancomicina por vía oral. Aquí para que ustedes vean el tamaño de esos bacilos. Y vamos a hablar de los bacillus. Pero aquí vamos a seguir con los gram positivos formadores de esporas, pero son aerobios. Son saprofitos del suelo, del agua, del aire y de la vegetación. Uno de ellos es el Bacillus cereus, que está asociado a intoxicaciones alimentarias con dos variantes. Tiene una variante emética asociada al consumo de arroz frito, contaminado con los esporos o con la bacteria ya preformada, y la variante diarreica o del tipo diarreico asociado a alimentos como la carne, generalmente con salsas. Obviamente no cada vez que la persona consume estos alimentos pues va a tener esas intoxicaciones y demás, sino, por ejemplo, cuando preparan los alimentos, los dejan que se enfríen fuera de la nevera, y a veces los dejan mucho tiempo, los dejan expuestos y se pueden contaminar con estos esporos. O cuando no lavan los alimentos previamente antes de prepararlos. Por ejemplo, el arroz no lavan la carne y pueden venir con el microorganismo, con el esporo. La variante emética o el tipo emético, pues obviamente va acompañada de náuseas y dolor abdominal y en ocasiones diarrea. Pero son autolimitadas, más o menos 24 horas después de la ingesta y de la aparición de los síntomas, los cuales empiezan a hacerse presentes más o menos entre 1 y 5 horas. En unas personas puede ser antes, pues digo, a la hora o hora y media, porque aquí juegan dos cosas, que ya la bacteria puede estar en su forma vegetativa en el inóculo que consume la persona, o que el tamaño de la dosis infecciosa es muy grande y entonces rápidamente empieza a manifestarse. El Bacillus cereus es un bacilo del suelo que contamina el arroz. El arroz por lo general, cuando es el arroz no integral sino el otro, lo trillan, o sea, eso le pasan una máquina para quitarle la cáscara y lo secan extendido en grandes planchones. Entonces eso pues permite que le caiga cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces pues el ideal es lavarlo. Uno no debe consumir ningún tipo de alimentos sin antes lavarlo con agua limpia y demás. Cuando se cocinan grandes cantidades que se dejan enfriar lentamente, las esporas germinan y producen la toxina y obviamente se hacen las manifestaciones clínicas de las que estamos hablando. La variante diarreica tiene un periodo de incubación entre 1 y 24 horas
con diarrea profusa, con dolor y cólico abdominal, rara vez tiene fiebre y vómito. Y lo mismo, la enterotoxina puede preformarse o producirse en el intestino. Esto lo que hace es que los síntomas aparezcan en un tiempo más corto que en otras condiciones, porque pues si solamente consume los esporos, pues tiene que pasar el tiempo para que empiece a alcanzar su forma vegetativa y producir las toxinas. Puede producir daño o infección en el ojo mediante un cuerpo extraño que se introduce en los ojos. Puede producir una queratitis grave, endoftalmitis y panoftalmitis. Hay otras infecciones que son localizadas, sistémicas, como son endocarditis, meningitis, osteomielitis y neumonía, generalmente asociadas a la presencia de una prótesis, un dispositivo médico, o algún tipo de fármacos intravenosos que podrían facilitar el ingreso de este tipo de esporos y pues alcanzar esta forma. Bueno, aquí hay un bacilo que se hizo muy famoso hace como unos 10 o 15 años, porque lo utilizaron para guerra biológica. Entonces le mandaban a la gente en el sobre o en el paquete las esporas del bacilo y pues el bacilo sufría todo su cambio de forma y empezaba a producir las toxinas y pues la enfermedad en el paciente. Ese es el Bacillus anthracis. Generalmente está asociado a una enfermedad de animales herbívoros porque el hábitat del animal es el suelo, la tierra, el prado, el pasto que consumen animales de consumo humano como son las ovejas, las cabras, la res, el caballo. A lo largo de la humanidad hubo grandes epidemias por este tipo de bacterias, porque obviamente pues la gente no entendía bien el ciclo de infección entre el animal, el suelo, la persona, y no tenía otro recurso. Les quedaba el recurso de no volver a poner el ganado en esos potreros, ¿sí? Porque se llegaban a las conclusiones o asociaban la pastura de esos animales y la aparición de las enfermedades, porque la bacteria produce infección en los animales, no es, digamos, el vehículo para pasar del suelo al hombre, no, el animal también se enferma. La infección en humanos generalmente es incidental, podríamos estar hablando casi que de una zoonosis con dos fuentes de infección, por vía oral, gastrointestinal y por el contacto con la piel. Es lo que se conoce con el nombre de anthrax cutáneo y se observa mucho en las personas que esquilan ovejas, que le quitan la lanita a las ovejas. La espora también puede entrar por la piel, entonces produce lo que conocemos como anthrax cutáneo. En el herbívoro produce un edema gelatinoso que viaja por vía linfática por todo el animal antes de producirle la muerte. Obviamente hay vacuna contra el anthrax y los animales de consumo humano o para consumo humano deben estar vacunados. Así como ya hemos hablado de otras vacunas y vamos a hablar después de la brucela, pues debe tener dentro del esquema de vacunación del ganado, debe estar la vacuna contra el anthrax, porque si no, pues va a producir enfermedad en los seres humanos, casi que una enfermedad de salud pública. Cuando la bacteria es encapsulada, obviamente nosotros ya sabemos que eso es sinónimo de virulencia. Está codificada por un plásmido. La toxina del anthrax es un poco distinta a las otras toxinas que hemos hablado anteriormente. Está constituida por tres proteínas y la unión de esas tres proteínas son necesarias para que la bacteria haga o la toxina, bueno, la bacteria empieza a producir la toxina se une en esas tres fracciones y empieza a producir las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a observar en nuestros pacientes. El antígeno protector, que es el que se fija a las células del huésped y debe haber un receptor específico en las células de los seres humanos para ese AP. Y después ahí abre como un canal,
¿sí? Para que pasen las otras dos proteínas que son la parte activa, pero se necesitan los tres para que se suceda el proceso infeccioso. Está el factor edema, que unido al antígeno protector va a formar la toxina edema, ¿sí? O sea, ahí ya tenemos nuestras tres cositas unidas y actuando. Está el factor letal, que es el factor letal más el antígeno protector que forman la toxina letal, factor de virulencia y de muerte del huésped infectado. Entonces, el antígeno protector se fija a las células del huésped y después permite la entrada de las otras dos proteínas, que son el factor edema y el factor letal. Y como su nombre lo dice, pues cada uno hace sus partes. El antígeno protector se une al factor edema y obviamente pues va a producir aumento de volumen y todo lo demás. Y luego viene la parte que le va a dar el último golpe al paciente y a las células del paciente, que es el factor letal unido al antígeno protector, que es el que es capaz de manifestarse y hacer toda esa manifestación clínica por la capacidad y la patogénesis del potencial de virulencia y produce la muerte del huésped infectado. Las toxinas pues están asociadas también a la presencia, o se pueden producir en una cepa que reciba alguna fracción de material genético mediante un plasmid. Aquí está como el Bacillus anthracis, el antígeno protector, en el receptor específico para el carbunco. Hay un endosoma que pues, entra en la célula una vez que se unen, entran los dos factores del letal y el edema, y fíjense que quedan dentro de un endosoma que puede que no sea lo suficientemente, o que se una al lisosoma para producir la destrucción de la toxina, digámoslo así, porque la que entra en sí son las toxinas. Aquí podemos ver las lesiones que empiezan con una pequeña vesícula, después una pápula y luego se forma esa placa o esa unión de todas esas pequeñas vesículas y la pústula, y le sale una costra negra, que es como, esa es la lesión clásica del carbunco. La enfermedad en sí se llama carbunco. No sé si lo habrán oído nombrar. La enfermedad del trasquilador de lana, que es el anthrax por inhalación. Las esporas de la lana, pues que está en la lana de las ovejas, entran por inhalación, son fagocitadas en pulmón, llevadas a ganglios linfáticos, donde germinan los esporos. Hay producción de las toxinas de las que ya hablamos, se produce una mediastinitis hemorrágica y sepsis que generalmente produce la muerte. Y esto era lo que recibían las personas en los sobres, en los paquetes que le llevaban, ¿no? Entonces hacía esto, inhalaban las esporas, llegaban hasta el pulmón, allí pues germinaban en ganglio, y una vez que germinan, pues acuérdense que empiezan a producir todas esas partecitas para poder afectar el tejido. En humanos, el 95% de los casos de anthrax es cutáneo, pero un 5% por inhalación. Obviamente, si hay manipulación de los seres humanos, pues la persona va a tener contacto con los esporos por inhalación. El anthrax gastrointestinal es muy raro, pero si el animal está infectado con carbunco, lo sacrifican y lo consumen, pues la persona se puede infectar. Un animal enfermo con carbunco no es apto para el consumo humano, ¿no? El anthrax cutáneo generalmente en brazos y manos y después en cara y cuello. Más o menos entre 1 y 7 días es el periodo de incubación para la aparición después de pues, los síntomas, que una pápula pruriginosa que va a cambiar a vesícula o un anillo de vesículas que se unen y forman la úlcera necrótica con una escara central negra característica, y eso es, obviamente el paciente tiene malestar, aumento de temperatura y demás. Fíjense que hay aumento de los ganglios de la zona infectada, fiebre, malestar general, cefalea y deja cicatriz. En algunos casos puede alcanzar la vía, pues, producir sepsis, meningitis y muerte. Entonces, la enfermedad es una enfermedad grave, mortal, sin tratamiento. Para el diagnóstico líquido, pus de la lesión, sangre y esputo,
pues se hacen coloración de Gram buscando la forma característica del bacilo. Crecen en agar sangre, no son hemolíticos, no son móviles. Se puede titular anticuerpos contra contra el factor edema y contra las toxinas que producen mediante el ICE, y hay PCR también. Profilaxis, hay vacunación a los animales, se les vacuna con un biológico específico. Hay otros que utilizan, pues hay distintas formas de producción de vacuna, y hay, digamos, algunas vacunas en algunos sitios para las personas que manipulan este tipo de animales o que tienen mayor riesgo, veterinarios, ganaderos y demás. Aquí una imagen de lo que podría suceder si algún loco le da por echarnos a todos un poco de esporas de Bacillus anthracis. Aquí mire cómo, pues, al inhalar los esporos pueden llegar hasta ganglios, pues producir una neumonía por carbunco, y una vez ahí pues pueden extenderse por vía linfática y producir la muerte del paciente rápidamente. Y otra forma es tener contacto con los esporos y producen las lesiones en piel de las cuales hablamos, que es la úlcera necrótica, que es la característica. En el ganado caprino es donde con mayor frecuencia se producen ese tipo de infecciones por ese tipo de bacterias. ¿Sí? En Colombia se han presentado, digamos que epidemias de este tipo de infecciones porque la gente deja de vacunar el ganado y, peor aún, consumen esta carne. Se ha observado mucho una incidencia importante en La Guajira y en estos departamentos de la costa donde consumen bastante carne de cabras de este tipo. ¿Listo? El tratamiento debe iniciar en las primeras etapas de la enfermedad. Se recomienda ciprofloxacina, penicilina G con gentamicina, estreptomicina. Pero el que se usaba como en la guerra biológica fue doxiciclina y ciprofloxacina, digamos, los que más se usaban para eso. Cuando la persona tenía tiempo de decir qué era lo que le había pasado. Los animales que surjan enfermos dentro de un grupo, al rebaño de esos, deben ser incinerados o enterrados con cal. Los productos animales descontaminarlos en autoclave, pero lo ideal es no consumir este tipo de carnes. Las personas que manipulan el ganado y además la lana y todo, deben usar una protección adecuada para manipular los productos contaminados. Digamos que lo importante aquí es la inmunización de los animales, y las personas expuestas que tienen riesgo de contacto y de contagio pues deben ser vacunadas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno. Vamos entonces a... ¡Ay, yo me salí! ¡Qué burra! No. ¿Ya? Bueno, voy a buscar la otra presentación y vamos a empezar ya lo último, que son las zoonosis, y nos faltarían bacterias ramificadas. Si me permiten, voy a abrir la presentación. Ops. ¿Dónde está? Un minutico, por favor. Bueno, vamos a hablar de la zoonosis, o sea, esas enfermedades producidas por bacterias en las cuales el encuentro con los seres humanos es incidental. Nosotros no, digamos que no somos portadores sanos, que el microorganismo vive en otra especie, en otra especie de animales, y que mediante un vector o por
inhalación, algunas que ya vamos a ver, pues llega hasta los seres humanos y hace sus manifestaciones clínicas. Vamos a hablar primero de la Yersinia muy famosa. La Yersinia históricamente en la humanidad tiene una triste recordación porque ella es la productora de... Profe, aló, aló. Profe, ¿usted está ¿Me oye? compartiendo pantalla? Ay, no. Sí, sí, solo que sí, No, sí, sí, gracias. Sí, listo. Mire, ahora sí. Vamos a hablar de Sí, las señora. yersinias. Entonces, no sé si ustedes han oído hablar de la peste negra, la peste bubónica. La agente causal de esta enfermedad fue la yersinia. La yersinia produjo una gran cantidad de muertos en Europa en la Edad Media. Más o menos unos 10 millones de personas no tenían cómo tratarlas, no tenían noción de qué, pero a ver, noción sí tenían. Si ustedes ven imágenes de ese episodio tan terrible en la humanidad, a los primeros cuidadores, porque ya después llegó un momento en que no había quien cuidara porque todo el mundo estaba cayendo enfermo. Si ustedes observan la imagen que hay por ahí, no sé si en internet estará, el señor, que me imagino era un médico, tenía o tiene puesta un protector largo, como una bata larga, y una máscara como un pico. O sea que ya había la idea de que el contagio estaba en el aire. Lo que la humanidad todavía no había entendido en ese momento es que el contacto entre unos y otros seres humanos nos podía producir enfermedad y que podía haber había un agente pequeño que no lo veía, que podía ser llevado de un animal al ser humano. Y en ese momento, ¿qué pasó? Coincidió con que los gatos como que les dieron duro y los disminuyeron, y el control biológico de los gatos era, el control biológico de las ratas pues son los gatos. Al no haber gatos, pues las ratas proliferaron con todo lo que los ratones llevan, todas las enfermedades que llevan para un lado y para otro, y los animalitos que viven con ellos, pulgas, piojos y demás. Entre esas, pues hay una pulga que lleva la yersinia del roedor al ser humano, ¿cierto? Entonces, pues eso fue lo que pasó. Son bacilos cortos, gram negativos, pleomórficos, son catalasa positivos, oxidasa negativos, anaerobios facultativos o microaerofílicos. Dentro del género Yersinia está la Yersinia pestis, que es el agente causal de la peste bubónica. Bubónica, y ya vamos a ver por qué, o peste negra, y también vamos a ver por qué. Y está la Yersinia pseudotuberculosis y la enterocolítica, que son causantes de enfermedades enterocolíticas. Bueno, es inmóvil, anaerobio facultativo, puede crecer a 30, puede crecer, y mire usted, fíjese el ciclo o la historia natural del proceso infeccioso. ¿Dónde vivían antes de llegar al ser humano? En una rata, ¿cierto? En un roedor, con una temperatura corporal. La toma la pulga, pica a la rata, toma la sangre, ¿y qué se lleva ahí en ese viajado de sangre? Pues un montón de yersinias, ¿cierto? La temperatura de la pulga no es igual que la nuestra ni de la rata, o sea que la bacteria debe ser capaz de vivir en esos cambios de temperatura, de adaptarse a la temperatura y a poder seguir bioquímicamente activa, proliferando, manteniendo su viabilidad para llegar en definitiva a donde nosotros. ¿Cierto? Entonces, su actividad bioquímica no es mucha, pero tiene genes que le permiten crecer en esa historia natural de su vida, porque tiene que poder hacerlo. Tiene lipopolisacáridos, que es endotóxico, ya lo sabemos, es un gram negativo, es el que permite adherencia, de manera tal que también debe poder conseguir un receptor específico en las células de los seres humanos, que en última somos ese
hospedero incidental con quienes se tropiezan las pulgas que estaban en las ratas. No debería de suceder eso, ¿cierto? Pero pues era una época distinta, los seres humanos vivían de manera diferente porque esas eran las condiciones de ese momento histórico. Que eran buenas o eran malas, no se sabe. Eran las condiciones de ese momento histórico. Y eso es lo que pasa con la historia, pues uno la mira y dice, pero ¿cómo vivían así, por Dios santísimo? Pues sí, vivían así. Se dio el momento, se dieron todas las circunstancias y vivían así. Pero ya vamos a ver que no era solamente las ratas las que nos ponían en riesgo, o las pulgas de las ratas, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Tiene factores de virulencia como antígenos y toxinas que le permiten introducir sus proteínas directamente en el citoplasma de la célula huésped. Mediante unos plásmidos o el sitio de adherencia plásmidos que adquiere genes que codifican antígenos del tipo B y W, que son esenciales para la virulencia, para digamos, captar calcio para crecer a 37 grados centígrados y hasta más, porque ella no se queda solamente en la piel, entonces ella tiene termotolerancia. Posee una proteína capsular antifagocítica que se la puede desarrollar por encima de los 37 grados centígrados, o sea, en nosotros. Tiene actividad de proteasa y coagulasa en temperaturas entre los 19 o 20 y 28 grados centígrados. Es decir, en la pulga, ¿sí? Hace coagulación. En las temperaturas por encima de 35 grados centígrados y más o menos los 43, pues tiene una actividad fibrinolítica, o sea, va a producir el efecto contrario. Va a producir hidrólisis, no hay coágulos, la parte de coagulación se desgasta y no hay coagulación, y por eso empezamos a pensar en por qué se llama peste negra, ¿cierto? Y esa es la temperatura nuestra. Para estas actividades tiene dos plásmidos con genes que permiten la síntesis de esas dos proteínas. Además tienen una isla de patogenicidad que codifica un sideróforo. ¿Y para qué le sirve el sideróforo? Para aumentar el crecimiento. Y fíjese lo bien armada que está, porque ella produce hemólisis, ¿cierto? Porque tiene pues hace fibrinólisis. Y hay hierro que va a quedar libre, pero ella no va a perder nada, lo va a captar con ese sideróforo. Y eso le va a aumentar su crecimiento. Y además puede producir una exotoxina que es mortal para los ratones. Ahí alcanzamos a ver los bacilitos gram positivos en una muestra. Bueno, el microorganismo que está en la rata, nada más de contento, pues lo sacan de ahí, ¿quién? La pulga. Porque la pulga, ese es el trabajo de ella, ¿cierto? Necesita sangre. En el intestino de la pulga empiezan a multiplicarse, porque lleva sangrecita y bueno, empieza a crecer. No puede pasar alimento porque tiene actividad de coagulasa y entonces le obstruye el proventrículo, ¿no? La pobre no le va a llegar la sangre a donde tiene que llegar y ni va a sentir saciedad, entonces ya va a seguir picando y picando y picando. Cada vez que pica regurgita la sangre y deja, ¿quién? La bacteria, ¿cierto? Contaminada ahí la sangre con Yersinia pestis. Ingresa la bacteria, obviamente las células encargadas de la defensa como los polimorfonucleares, pues la ven, la fagocitan, los monocitos también, pero la bacteria no es destruida, sino que viaja hasta los ganglios linfáticos que empiezan a aumentar de tamaño. Ocasionalmente se ponen necróticos y ya sabemos por qué, fluctuantes. Y generalmente aumentan de tamaño y la cosa se vuelve peligrosa porque son los ganglios más grandes y ahí empieza a haber como una coagulación, hay una pérdida de la coagulación, por eso empieza a haber como necrosis y todo el paciente va a tomar ese color. Y una vez que alcanza la vía hematógena, pues ahí ya no hay quien la detenga. Y puede ir, distribuirse por todo el organismo del huésped, producir lesiones hemorrágicas y necróticas en todos los órganos. Hay varias presentaciones clínicas que uno tendría que hablar.
la forma, pues digamos, lo que conocemos como la bubónica, la neumónica y la septicémica. O sea, ella puede estar en sangre y puede además llegar y producir una neumonía. Y aquí la cosa se agrava para los pobres seres humanos porque ya no es esperar a que de golpe lo pique a uno una pulga y cuidémonos de las pulgas y cuidémonos de las ratas, encerrémonos en este cuarto, porque si se encerraban con una persona que estaba infectada con la forma neumónica, al toser libera las bacterias y contamina al que esté con ella. O sea, aquí ya estamos condenados. Meningitis, neumonía, pluripericarditis, serosanguinolenta. La forma de peste neumónica primaria se presenta por la inhalación de saliva por tos de un paciente infectado. O sea, había una neumonía secundaria, la infección primaria de la picadura, llegar hasta los ganglios, producir la forma bubónica, alcanzar la vía hematógena, llegar a y producir la neumonía secundaria a una previa infección de otro tipo, o vía de infección mejor, sino que ya hay una forma neumónica primaria. Se va a presentar consolidación pulmonar, hemorrágica y la muerte por septicemia. O sea, las pobres, todos están casi que condenados. Llegó un momento en que no había ni quien enterrar a los muertos, ni quien los quemara, ni nada. Tiene un periodo de incubación de más o menos 2 a 7 días, con una fiebre muy alta, ganglios inflamados, dolorosos, hipertrofiados, que se llaman bubones, generalmente en la ingle y en las axilas. Después, pues entonces la septicemia, ya la presentación, lo que es la septicémica, con vómito, diarrea, hipotensión por coagulación intravascular diseminada. Obviamente aquello intenta ver a ver cómo controla esta fibrinólisis que está sufriendo y ya se consumen los factores de coagulación y aquí ya atrás ni nada. Cuando se produce coagulación intravascular diseminada, se forman pequeños trombos en los trombos, a veces intentando en los vasos sanguíneos, entonces el vaso sanguíneo se obstruye, el glóbulo rojo al pasar por ahí pues se daña y entonces lo que pasa es que el vaso empieza a sacarlo de circulación, hay hipovolemia y esa hipovolemia pues empieza a afectar ¿a quién? Al riñón, ¿cierto? Entonces termina la persona con una insuficiencia renal y cardíaca que puede terminar pues en la muerte del paciente. A todas estas, pues el estado mental del paciente se puede alterar y también puede haber neumonía, meningitis, y ya la muerte del paciente. Aquí miren el aumento del ganglio, del tamaño, la necrosis, cómo se ven cafés. La yersinia no se ha acabado, ¿cierto? La yersinia incluso hablan de es una enterobacteria en poca cantidad, pero obviamente pues tenemos antibióticos. Entonces, pues el problema es, por ese aspecto, por ese lado está solucionado. Aquí está, miren. Debe descartarse si el paciente proviene o no de una zona que se presume endémica, sobre todo por murciélagos y roedores. Hay que hacer hemocultivo, aspirado ganglios linfáticos, concentración de título de anticuerpos en pacientes en la fase aguda y en la fase convaleciente. Esputo para cultivo cuando hay neumonía, meningitis, punción raquídea para pues, examinar el líquido cefalorraquídeo, PCR. Se pueden usar coloraciones de Giemsa y colorantes inmunofluorescentes. En el líquido cefalorraquídeo, frotis y coloración, cultivos en agar, sangre y McConkey y títulos de anticuerpos y obviamente pues hoy en día pues el material genético de la bacteria. Como tratamiento, streptomicina, tetraciclinas o las dos en combinación. Y en los posibles contactos, recuerden, no necesita una pulga para que se pueda producir un contagio de un grupo que esté junto después de que aparece un caso, un caso cero, y entonces ese caso cero puede tener la presentación a nivel pues pero tener una neumonía por yersinia y afectar e infectar a todos sus convivientes. Hay un tipo de vacuna muerta de bacilos muertos en formol. Está la yersinia enterocolítica, que produce una pseudotuberculosis, también gran negativa, no fermenta lactosa, crece entre 25, pero no a los 37, y afecta, pues coloniza el intestino de algunos animales,
y puede producir enfermedades y de ahí pues puede pasar a los seres humanos. Tiene más de 50 serotipos, pero los que generalmente se aíslan en los seres humanos son el O3, el O8 y el O9. La pseudotuberculosis tiene más o menos 6 serotipos, pero el O1 es el presente en infecciones humanas. Generalmente se ha aislado en muestras tomadas de animales en granjas, animales domésticos y roedores, y generalmente porque el agua de consumo está contaminada. Es poco frecuente la yersinia pseudotuberculosis en seres humanos. Generalmente hay una multiplicación de entre 5 y 10 días en el ilion, con inflamación, ulceración, la materia fecal tiene leucocitos. Se puede aislar en ganglios linfáticos mesentéricos. La materia fecal tiene como características que es líquida, sanguinolenta, se manifiesta con un dolor abdominal intenso, fiebre, diarrea, que generalmente puede confundirse con apendicitis. Además puede ir acompañado con síntomas de artralgias, artritis, eritema nodoso, y eso es más que todo como un proceso de extensión del proceso, pues como una manifestación de, digamos, de una hipersensibilidad y demás de este tipo de infecciones. No están asociadas a neumonía, ni a meningitis o septicemia, y en la mayoría de los casos son autolimitadas. Para el diagnóstico, pues igual, materia fecal, sangre o materiales, depende de donde esté la infección, títulos de anticuerpos, que se pueden medir, digamos, en intervalos entre 2 y 4 semanas, pero tienen reacciones cruzadas con salmonella, brucela o vibrio. ¿Qué pasó? Se conservan las muestras en solución salina con un pH de 7,6, 4 grados centígrados durante más o menos 4 semanas. Se puede sembrar en McConkey o el medio que es más específico para ellas, que es el medio de zinc, que es epsulodina, irgazán, novobiosina. Colonias que son rojas, translúcidas, y pueden crecer también en SS. No son hemolíticas, no fermentan lactosa. Y lo mismo, ya las muestras deberían ser materia fecal, sangre o material obtenido ante la intervención quirúrgica, si tienen que hacer algún tipo de lavado abdominal y demás. Se pueden buscar anticuerpos aglutinantes, pero lo que dijimos ya puede tener reacción cruzada con otros gram negativos. Y ya aquí el crecimiento en SIM, para que ustedes lo vean. Y esta es las diarreas producidas por las otras yersinias son generalmente autolimitadas. La enterocolítica es sensible a aminoglucósidos, cloranfenicol, tetraciclina, trimetropin, sulfametoxazol, piperacilina, cefalosporinas de tercera y fluoroquinolona. Se ha observado resistencias a ampicilina, cefalosporinas de primera generación, y pueden producir sepsis y meningitis en pacientes inmunodeprimidos. En este tipo de pacientes sí puede complicarse el cuadro. Preguntas, dudas, inquietudes, ¿no? Bueno. Y vamos a hablar de otro grupo de bacterias que están asociadas a zoonosis en los seres humanos, que son las brucelas. Bueno. Bueno, vamos a hablar de el género brucelas. Dentro de ellas hay unas variantes que se considera que la única especie es la del ganado caprino. Las otras son pues como variantes ahí unidas por material genético. ¿Quiénes son las brucelas? Pues yo creo que todo el mundo las ha oído nombrar porque la brucelosis afecta a los animales, pero puede afectar a los seres humanos y producir una enfermedad que puede terminar
pues afectando la salud de la persona de manera importante. Como característica tienen que son bacilos intracelulares. En humanos es una zoonosis que se conoce con el nombre de brucelosis o enfermedad de Malta. ¿Por qué enfermedad de Malta? Porque en la Primera Guerra Mundial a los pobres soldados que mandaron para Malta, que es una isla, después de que regresaron empezaron a presentar unas fiebres que son, digamos, ondulantes, que aparecen a determinada hora de la tarde, que desaparecen en otras horas, por eso esas manifestaciones clínicas se llamaban enfermedad de Malta. Probablemente el consumo de derivados de lácteos, pues la leche, quesos, yogures y todo lo demás que pudieron haber consumido, pues les facilitó la infección. Se denominan especies, pero poseen homología en el ADN, de tal manera que solamente una de ellas es la que se conoce como, digamos, la especie. Las otras son como unas variantes de ese tipo de bacterias. 4 de ellas se asocian a brucelosis humana, tienen tropismo específico por especie de animales. Para cada animal hay una brucelosis, una brucela específica, ¿sí? Pero 4 de ellas que afectan a distinto tipo de ganado nos pueden afectar a nosotros. Se distinguen por el huésped, o sea, por el tropismo que tienen en el ganado, por las propiedades de crecimiento, por la actividad bioquímica y la composición de los ácidos grasos de la pared de las células. Para cultivarlas son muy difíciles, es más y muy riesgoso porque son de muy fácil contagio, se puede infectar, necesitan cámaras y demás para eso. Son pequeñas, inmóviles, no encapsuladas, son cocobacilos, crecen lentamente en cultivos, son aerobios. Existen algunas cepas que necesitan una suplementación de CO2 para su crecimiento y en los seres humanos tiene un tropismo específico por el sistema retículo endotelial o el sistema fagocítico mononuclear. Allá es donde van, buscan ir para allá y obviamente pues eso va a tener una manifestación clínica y unos síntomas y unos signos propios de la afectación de ese sistema por estas bacterias. Primero acuérdense, lo sistémico y luego lo sindrómico, de acuerdo al sitio por el cual tienen o consiguen un sitio para adherirse. Son de necesidades nutricionales muy complejas, es decir, que son muy difíciles de cultivar. Es más fácil buscar el material, la parte molecular y obviamente los anticuerpos específicos. Aminoácidos, vitaminas, sales y glucosa en los medios para ver si crecen. Generalmente el medio que mayormente permite el aislamiento es el agar tripticase de soya o medio con sangre. Carbohidratos, pero los gases y los que producen no son suficientes para clasificarlos, producen catalasa y oxidasa, algunos producen nitritos. Y obviamente la incidencia de la infección con de estas bacterias disminuyó notablemente por la pasteurización, porque eso sí las elimina. Por eso es delicado, no se debe consumir leche cruda, ¿no? Y los derivados, porque la no pasteurización permite, entre otras cosas, la infección con este microorganismo, la tuberculosis también, recuerden. Entonces, por eso, pues sí, muy chévere comprar leche que no la hayan pasteurizado ni nada, pero el riesgo es bastante grande. Las colonias son lisas, transparentes, las que son propias de los microorganismos virulentos. Los animales que son susceptibles poseen globulinas y lipoproteínas que favorecen el crecimiento del microorganismo virulento. Bueno, están universalmente distribuidos, podríamos hablar de que son cosmopolitas. Pueden producir una enfermedad leve o asintomática en el hospedero natural, o sea, en los animales, o puede afectarlos de manera importante. En el ganado vacuno, que es la Brucella abortus, que de todas maneras, pues en los seres humanos
puede producir infección, porque ya dijimos que todas, 4 de ellas nos pueden contagiar a nosotros, y una de esas 4 es la brucela aborto. Pues en el ganado produce aborto, en los seres humanos no. Y la explicación es que el útero de las vacas tiene un carbohidrato que es el eritritol, que es un sustrato muy o predilecto por este tipo de bacterias, de manera que ellas se instalan ahí y producen aborto. Para una persona que cría animales, pues eso es terrible, porque primero la carne no la puede usar, segundo, pues los hijos, las vacas no van a parir, lo que necesita que tengan hijos, y no hay leche y no hay nada, entonces es terrible. Entonces, en los animales son ricas en ese tipo de carbohidratos, la mama, el útero, la placenta, el epidídimo, y el de los machos, y en los animales puede producir esterilidad, aborto, estados de portador asintomático, que en todo caso es catastrófico para el dueño de esos animales. En los seres humanos, una vez que está, pues empieza el contacto, la bacteria entra y demás, entonces, ¿cómo es? Pues el contacto con animales infectados, sus derivados como la leche y el queso, que son no pasteurizados. El personal que maneja este tipo de muestras está sometido a un riesgo bastante importante. Entonces ahí está, para que ustedes recuerden, los cerdos, las ovejas y las vacas. También hay una canina para los perros. El espectro de la brucelosis depende del organismo infectado. Entonces la vía de infección en humanos generalmente es la vía oral, la mucosa y la piel. Se extiende a través del sistema linfático, son fagocitados por los macrófagos y monocitos, y se extienden a los órganos del sistema retículo endotelial, como el vaso, el hígado, la médula ósea, los nódulos linfáticos y el riñón. En la forma subclínica, el único signo de la enfermedad es pues, la presencia de anticuerpos. La enfermedad más grave es la que produce la brucela melitensis, que es la del ganado caprino, y esa es la única que se considera una verdadera variedad. Las otras se consideran como variantes ahí. Es tóxica y grave la infección producida por brucela melitensis, o sea, la lechecita de cabra, el quesito de cabra, todo eso que puede estar contaminado. Inicio, pues subclínico, puede ser subclínico y se puede volver crónico también si no se hace un tratamiento, si no se evidencian la sintomatología. Dentro de lo que es en la brucelosis, en la enfermedad ya crónica, entonces la persona va a tener malestar, escalofrío, sudor, sudoración, fatiga, debilidad, mialgias, pérdida de peso, artralgias y tos no productiva. La fiebre está presente en todos los pacientes y es como algo muy patognomónico de la infección por esta bacteria, que es lo que se llama como la fiebre ondulante o la fiebre de Malta, que es intermitente. Entonces aparece casi todos los días o todos los días, pero a determinada hora, y hay horas en las que no está, ¿no? Probablemente cuando hace su tránsito o su salida de los ganglios y demás hacia la vía hematógena o la vía linfática, y ese es el momento en que hay aumento de la temperatura. Se ha observado la formación de granulomas en hígado, vaso, médula ósea y cambios destructivos en órganos. O sea que la infección es grave, complicada. Tiene un periodo de incubación entre 1 y 6 semanas. La fiebre, que ya sabemos que se presenta en las tardes, desciende durante la noche, acompañado de adenopatías generalizadas, hepatoesplenomegalia, obviamente con ictericia, dolores óseos que van cediendo cuando va más o menos después de unas 3 o 4 semanas. La etapa crónica se caracteriza por debilidad, mialgias, manifestaciones psiconeuróticas, y aquí ya pues no se encuentra la bacteria, lo que generalmente se puede encontrar es anticuerpos que pueden estar asociados a complejos, digamos, de efectos sobre tejidos, que son los que pueden producir los daños. Para el diagnóstico, pues la clínica y hoy en día pues PCR para buscar pues, el material genético de la bacteria, porque los anticuerpos que se titulaban anteriormente pues podían dar
digamos que pruebas positivas cruzadas con algunos otros tipos de bacterias. Se puede cultivar, se hacen pruebas de ureasa cuando se cultivan. Entonces están la Swiss, que es la de los cerdos, la melitensis, que es la del ganado caprino, la abortus, que es la del ganado vacuno. Se puede detectar anticuerpos, primero pues inmunoglobulina M específica, seguida de presencia de IgG e IgA, que pueden persistirse y encontrarse pasados algunos meses o años. Aglutinación de anticuerpos con antígenos de Brucella abortus, que puede evidenciar pruebas cruzadas positivas para no solo abortus, sino melitensis y Swiss por reacción cruzada. Hay Brucella canis, que tiene un antisuero específico para detectar por una reacción de antígeno-anticuerpo. La inmunoglobulina A es muy importante para neutralizar este tipo de microorganismos. Entonces hay anticuerpos bloqueadores del tipo IgA. Presenta reacciones cruzadas con Vibrio cólera, con tularensis, Yersinia enterocolítica, Salmonella y Escherichia coli. Como tratamiento, tetraciclinas, ampicilinas, si son recidivas, doxiciclina, streptomicina, rifampicina, trimetoprim, sulfamethoxazol. Y obviamente pues es una enfermedad que es prevenible porque la pasteurización pues, y el ganado está vacunado contra la brucelosis. No podrían usarlo para consumo humano ni para exportar. Ante la más mínima sospecha de la infección con este tipo de microorganismos, pues no se puede consumir, no se puede exportar ni nada de eso. La enfermedad más grave la produce la Brucella melitensis, que es la que tiene como reservorio animal las cabras y las ovejas. Es grave, es habitual, enfermedad aguda con complicaciones. La Brucella abortus, que es la del ganado vacuno, ¿no? Se pueden hacer pruebas de requerimiento de oxígeno, fuchina básica, atenina. Produce una enfermedad leve, pero puede producir complicaciones supurativas. La Brucella Swiss, que es su reservorio animal es el cerdo, y produce una enfermedad destructiva supurativa con manifestaciones. Y la Brucella canis, que obviamente pues sobra la explicación de cuál es su reservorio animal, presenta una enfermedad o produce una enfermedad leve con complicaciones supurativas con un foco común. Estoy hablando de las enfermedades en los seres humanos. Ahí la brucelas, para que la vean en los perritos. Listo. La melitensis, que es la del ganado caprino. ¿Listo? La Brucella abortus. En los seres humanos no produce aborto. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana para seguir con lo que nos falta. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. No, profe. Bueno, pues nos vemos mañana. Hasta mañana.